¿Qué es el narcisismo? ¿Cómo se afronta, cómo se aborda desde el enfoque consciente, de la psicología consciente? ¿Qué puedo hacer para detectar una conducta narcisista? ¿Cómo puedo evitar caer en ese círculo de un narcisista y todo lo que conlleva? Pues todas estas preguntas de un tema quizá cada vez más importante en las relaciones es justo de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy de Apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte, Así que vamos a ir dándole entrada, como siempre, de forma rápida. Y lo primero que le vamos a preguntar es ¿cómo podemos definir? No sé si tiene una definición diferente o no, cuando lo abordamos desde la psicología consciente. ¿Cómo podemos definir el narcisismo o la conducta narcisista? Que voy a matizar un poco desde la psicología clásica y después iremos ampliando. Muy bien. Desde la psicología clásica hablamos del trastorno de personalidad narcisista, cuando una persona no asume su responsabilidad, normalmente no tiene empatía y de alguna manera manipula y necesita de alguna manera lo que hicimos el suministro narcisista, que se nutre de la ya sea de un recurso, ya sea de su energía, de sus habilidades, de su estatus. Sería, a grandes rasgos, vive así y de alguna manera es una persona que al no tener sentimientos de culpa, lo que genera siempre es una relación donde está por encima y no tiene ningún tipo de remordimientos y vive según lo que necesita y de alguna manera al fin justifica los medios. Hay diferentes grados que podemos llegar ya incluso al maquiavelismo, que ya llegaríamos a un grado superlativo ya de la persona de manipuladora extrema, ¿sí? Luego pueden haber rasgos narcisistas, que son estas tendencias más atenuadas, que también puede suceder que podamos tener todos y podamos participar de algún rasgo, pues porque nuestra historia, dado que es una sociedad en la base con tendencia educativa violenta, y donde no se enseña a lo que es la cooperación, la expansión y nos enseñan una serie de cosas más conscientes, pues también estamos en una sociedad donde cada vez cuentan menos los valores humanos, cuenta más la economía y el ser humano ha ido perdiendo cabida y también se añaden muchos temas emocionales y no resueltos que pueden hacer que tengamos estados egocéntricos o puntos, dijéramos, más ciegos que nos permitan tener determinados rasgos o incluso llegar a tener una tendencia narcisista. Por eso es una cuestión de grado. O sea, que o en determinadas circunstancias o incluso de manera general, pero a un nivel muy pequeñito, muchos de nosotros podríamos en algún momento comportarnos de forma narcisista. Y eso es importante, pero eso no quiere decir que no pueda ser corregible o que de base no nos demos cuenta que simplemente podemos ir rectificando. Entonces, desde la psicología consciente, aquí entrarían en que hay diferentes grados. Una cosa es una persona que su tendencia sea nunca conectar con la empatía o dijéramos, no puede sentir desde el corazón y desde la comprensión que hay un otro o ponerse en otro punto de vista. Y otra cosa es distinta, es fruto de determinados traumas donde uno necesita tener sus defensas. Y otra cosa distinta es personas que simplemente pueden ir mejorando, pueden ir dándose cuenta y que su tendencia no es el narcisismo, pero tiene, como hemos dicho, esas pequeñas cositas. Cuando no hay corazón, cuando una persona no puede conectar con la comprensión humana y con lo que sería facilitar un entendimiento, una comunicación y lo que decimos, una relación recíproca auténtica, ahí ya se aplicarían otras reglas. Desde la psicología consciente, pues también tenemos que saber que lo más importante es la retirada, a no ser que haya otro remedio. Vale, o sea, ya vamos dando alguna pista de cómo podemos ir, aunque ya veremos que quizá es más fácil de decir que de hacer, ¿no? Porque en esa relación, ¿no?, ante alguien que ejerce sobre nosotros ese poder narcisista,
hay de nosotros muchas veces una respuesta que refuerza eso, ¿no? Es como que el narcisista encuentra a la persona o al momento de esa persona donde él encaja bien o ella haciendo esa conducta narcisista, ¿verdad? A ver, los narcisistas cogen personas con recursos o que aportan en algo o que tienen una personalidad bondadosa. No escogen a cualquiera, porque como he dicho, se nutren del recurso narcisista. Entonces es mucho más fácil que caigan personas bondadosas, personas que tienen cierta ingenuidad e inocencia, y eso les lleva a que muchas veces por su tendencia a querer ofrecer, a querer dar, a querer estar ahí, o incluso si hablamos ya desde la psicología consciente, dijéramos que son almas que algunos decimos más viejas, ¿no? Como que han vivido mucho más y llegan a comprender de forma más empática la vida y buscan esa hermandad, buscan esa unidad. Pues estos seres sufren bastante más porque de alguna manera se preguntan cómo intentar buscar una reconciliación y miran la situación desde el sufrimiento que esa persona pueda tener, porque muchas veces están simulando malestar o están simulando pues victimismo o están quejándose o están proyectando cosas para que las personas que ayudan estén más disponibles. O sea, desde el punto de vista de la conciencia y desde esa persona que está, por decirlo así, sufriendo de otra persona de conducta narcisista, hay como a un nivel profundo una voluntad de intentar entender y transformar a la otra persona desde el amor o desde ese buenismo, ¿no? del que tú hablas. Aunque a lo mejor la persona ni se da cuenta de que lo que está intentando a un nivel profundo es eso, ¿dirías que es esa la respuesta que ofrece esa persona para mantenerse ahí y no...? Dijéramos que hay más paciencia porque se entiende el mundo de una forma profunda y muchas de esas conductas o situaciones las se puede estar justificando o validando como menos graves de lo que pudieran generar a largo plazo. Vale. Pues cuando se dan cuenta es porque hay un desgaste o hay una pérdida de energía o hay una pérdida de recursos o hay una sensación de que la otra persona realmente lo esencial y profundo no cambia. O sea, hay un momento en el que ya se rinde a la evidencia, ¿no? Esa persona está sufriendo y sufriendo, peleando a lo mejor por transformar a la otra persona o por hacer que eso funcione, y de repente es como que ya hay un momento que hay un cliff, ¿no? Hay un desfiladero donde dice, mira, esto claramente ahora acabo de quitarme el velo y me doy cuenta de que esta persona jamás va a cambiar y que siempre va a estar así hacia mí. Esa es una de las formas. Otra es por desgaste, que una persona se tenga que ir. Porque lo que pasa en muchas situaciones es que los narcisistas conocen cómo funciona el ser humano y buscan justamente los puntos donde pues, se puede explotar, estimulando la culpa, estimulando responsabilidad, estimulando miedo y juegos que llamamos ambivalentes. Que son juegos donde de alguna manera yo estoy muy presente, pero después me retiro, ¿sí? ¿Sabes? El juego de las máquinas tragaperras, donde tú estás esperando el premio. Yeah. Eso genera un funcionamiento adictivo en la relación. Entonces, esos juegos y esos boicots generan que muchas personas, como han tenido momentos que han sido, dijéramos, de aparente entendimiento y de aparente conocimiento o proximidad, pueden creer que es algo temporal o que en otro momento va a volver. Yeah. Porque en algunos momentos y sobre todo al principio, lo que hacen muchas personas narcisistas es generar cosas bonitas que generan una impronta y esa impronta te queda grabada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una tendencia de querer volver a tener esas situaciones o creer que esas situaciones pueden volver. Yeah. Que es algo temporal o es porque le pasa una cosa. Una de las cosas que es importante atender no es lo que dicen, sino cómo actúan. Claro. Otra cosa es darte cuenta que muchas promesas son realmente al final no se cumplen. Y luego ir dándote cuenta que hay una diferencia entre una empatía emocional y una empatía mental, cognitiva. Porque muchas veces saben lo que tienen que decir en el momento exacto, de la forma exacta,
Pero tú puedes experimentar, por eso aquí el cuerpo, la sutileza del cuerpo, que es desde una psicología más consciente, es la que muchas veces te va a determinar que eso algo extraño que tú estabas percibiendo, después lo puedes trasladar a ver conductas y a ver acciones y te pueden empezar a dar la respuesta, incluso contestar a tus intuiciones de que algo no andaba bien. Pero muchas veces nos centramos en el discurso, perdemos los datos y con ello perdemos parte de nuestra identidad o se conectan con traumas antiguos que no hemos resuelto o algunas partes infantiles que les faltaba algún tipo de trabajo o cosas que nos resuenan de nuestra historia y ahí dijéramos que nos acoplamos en esa sintonía que, como tú bien has dicho, en un momento determinado genera una sensación de que esa situación se ha generado por ese acoplamiento, esa sintonía de dos personas. Claro, desde la psicología consciente ahí sí que uno tiene que ver dónde estaba ese punto, ¿sí?, que le facilite no volver a caer en los mismos errores, teniendo muy en cuenta que cuando estás con una persona narcisista, eres en parte, ¿no?, gran parte víctima de esa situación, porque muchas veces es por tu ingenuidad, pero eso no quiere decir que la otra persona no esté depredando. Claro. Para mí es una depredación intraespecie. Bueno, decías que yo creo que hemos incluso tocado a la víctima, ¿no?, a la otra persona, desde lo que le supone, desde un punto de vista de psicología consciente, ¿no?, que interiormente está buscando, intenta... pero no sé si hemos terminado de detallar así claramente o de una forma separada, desde la psicología consciente, ¿qué es una persona narcisista? No tanto desde la psicología clásica, es decir, desde estos enfoques que hemos ido haciendo en los primeros capítulos, ¿no?, de la ilusión, de todo este entorno de psicología consciente, ¿cómo se puede ver a un narcisista? ¿Qué sería? Aquí es importante dividirlo en varias fases, ¿sí? Si estamos en una fase donde nosotros tenemos poca capacidad de introspección o estamos en supervivencia, dijéramos que la situación es muy básica, muy física y muy de intentar darte los recursos. Cuando las personas han transitado en mirar la realidad, por eso es muy importante, desde el aprendizaje, desde el darnos cuenta de que tenemos que aprender a responder de nosotros, cómo darnos amor, tener claro que sí existe la crueldad y lo que llamamos maldad, que muchas veces nos cuesta asumirlo cuando hay, pues, cuando somos cándidos, ¿sí? Puede pasar que dijimos esto no es posible. Esa inocencia, o queramos ¿no?, ver la parte, claro, la parte más bonita de la situación. Claro. Psicología consciente lo que pretende es que tú vayas asumiendo que eso está ahí, que está conviviendo, para que no te pongas en situaciones de riesgo y para que desde ahí tomes tu autopoder, tu autorresponsabilidad y digas, vale, mis puntos que pueden facilitar ser depredada o depredado, ¿cuáles son? Muy bien, ¿qué es lo que ha pasado en mi historia que podría acoplarse? Y ahora desde aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Hacia dónde me puedo orientar? ¿Y qué es lo que tengo que saber sobre la manipulación? ¿Y qué es lo que ya no estoy dispuesta o dispuesta a permitir en mi vida? Porque evidentemente supone un desgaste, una ruptura interior muy profunda y eso supone también un trabajo de recuperación para tu salud que implica pues estar durante mucho tiempo en ese proceso de recuperación. Porque hemos de tener conciencia que esto desgasta enormemente físico, emocional, mental y luego a nivel conciencia muchas veces pierdes la sintonía. Claro, es difícil que una persona se quiera preparar frente al narcisismo si en algún momento no lo ha vivido, porque es como no eres ni siquiera consciente de lo que supone estar en esa situación. Entiendo que las personas que vienen a ti a buscar, pues, desengancharse por un lado, resolverlo, todo el dolor, ya están viviendo situaciones así. Y quizá la sensación que hay, al menos en mí y supongo que en ti también, es que cada vez hay más de este tipo de conducta narcisista, ¿no? A mí me gustaría, si estás de acuerdo con eso, y si forma parte de esa ilusión en la que vivimos, ¿no?, que cada vez haya más conductas narcisistas, si es que coincides en que
en que es así, ¿no? Que cada vez hay más. Mira, yo voy a ser un poco bruta, ¿sí? Para mí en este momento el mundo tiene una parte de prostíbulo. Ajá, a ver. Claro que cada vez hay gente que se vende más por el dinero, por el mundo material, se están perdiendo valores humanos, se está deshumanizando totalmente la sociedad. Entonces, evidentemente estamos construyendo una sociedad donde se anula lo emocional, donde se ve como debilidad, porque piensa que el narcisismo ve al otro como débil cuando tiene un mundo emocional. ¿Sí? Los temas de conciencia están como muy mezclados y no se lleva a la gente a tener el poder individual interior, la conexión con su conciencia. Hay muchísimos temas de New Age y, aunque no esté bien decirlo, para mí son gran parte del fraude. Ya, lo hablábamos en algún episodio anterior, que esa espiritualidad malentendida, hecha negocio. Entonces, ¿no? Claro, y a muchas personas le hacen sentir que pensar en sí mismas es egoísmo o que eso no funciona, cuando realmente la capacidad de individualizarte a nivel, ya hablo de alma, ¿sí? Ser una y única y tener un nivel de alma individualizada forma parte de un acto de amor que contribuye pluralmente a las diferencias y al sumatorio de que haya una sociedad consistente y amorosa. Ya. Entonces, ¿qué está pasando en esta sociedad? Que se está fortaleciendo la violencia, se está fortaleciendo la obediencia, un pensamiento único, que para mí es un pensamiento colmena, y donde las personas que son muy diferentes se les cataloga, constantemente hay etiquetas. Entonces, cuando vamos hacia una psicología consciente, lo que se trata es de aprender sobre tus aprendizajes y de alguna manera ir rectificando aquello que no es amoroso y transformarte en alguien que tiene un potencial que facilita en este mundo vivir con recursos y fluir en los recursos. Y eso implica aceptar tus idiosincrasias, aprender a no sentir que el mundo exterior tiene que valorarte constantemente y también cuestionar si las estructuras sociales en las que estamos viviendo son dignas para que tú participes de algunas dinámicas o no, y a qué nivel tú escoges tus círculos y los lugares donde realmente se crece, y se crece desde la humanidad. Entonces, las personas que tienen una tendencia consciente y que lo que sí quieren es el camino de ir por ampliar su bondad, por ampliar su visión, por ir hacia esos estados más unitarios, tienen que saber que hay una parte de la población que va a boicotear y que eso no va a querer que sea, dado que es una pérdida de poder para las personas que están buscando el poder, el mundo material, un narcisismo. La pérdida de poder hacia el otro es parte de lo que es el funcionamiento de esta depredación. De eso soy un poco bestia, pero realmente hacia ahí estamos funcionando. Solo hay que ver un poco la tele, el tipo de fotos que se están haciendo, cómo son los eslogans, cuáles son los mensajes. Y si nosotros no nos centramos a tomar medidas, después evidentemente hay consecuencias de estas permisiones que como sociedad estamos haciendo en el momento que nos perdemos en el grupo y perdemos nuestra capacidad de crecer y de introspeccionar. Ya. Bueno, yo coincido en que esto tiende a crecer, aunque tú eres la experta, evidentemente. Yo creo que eres una de las personas que quizás de las que conozco y del entorno de la psicología de las que mejor y más trabaja en narcisismo y ahora con este enfoque desde la psicología consciente, que creo que quizás le da un plus de aportación porque no solo trabajas el problema, sino que reconduces a la persona hacia una conciencia que es mucho más global. Para las personas que no lo sepan, en tu web hay un ebook que se llama Cómo detectar y desintoxicarme de una relación de abuso, y que en el fondo lo que busca es a esas personas que quizá pues tienen la sensación de que pueden estar en una relación narcisista o tener cerca a una persona narcisista, que puedan un poco hacer un poco de checklist, ¿no? Y ver si esa persona podría estar ahí. Yo les recomiendo a todo el que oiga o vea este capítulo, pues que se vaya allí a la web y lo descargue. Y luego hay otro libro un poco más denso o más completo, ¿no? que le has querido llamar El efecto garrapata, que está a punto de salir y que bueno, en algún momento
pues estará a la venta muy pronto. No sabemos si ya cuando alguien esté viendo esto estará. Y bueno, también yo aquí recomiendo que estén cerca de las redes sociales, que estén cerca de tu web, porque seguramente que en esas primeras etapas de la salida del libro habrá algún regalo, alguna cosa, ¿no? Para que las personas que están más cerca de ti en la comunidad pues se puedan beneficiar también. Ahora yo creo que hemos marcado un poco el territorio, ¿no? De esa persona, de su personalidad interior, de cómo afecta. Yo creo que es un buen momento, si a ti te parece bien, para hacer una pequeña pausa y quizá a la vuelta pues nos centramos un poco en eso que ya anticipabas en el libro, en el ebook, ¿no? Cómo detectarlas, qué podemos hacer mientras convivo con una persona narcisista, cómo puedo desligar de ella. Así que todo el mundo que esperen estos 2 segunditos que en nada volvemos. Recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcasts, contenidos y la posibilidad de contactar con Marian para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a seguir con este tema tan candente, tan importante, que está haciendo sufrir por desgracia a tantas personas, como es el narcisismo y vivir sufriendo una conducta narcisista de otra persona. Y bueno, para empezar, aunque repito, ¿no? Yo creo que lo mejor es con calma leer el ebook, descargarlo de la web, de cómo detectar a una persona narcisista, pero para los que nos están escuchando, las personas que nos oyen, algunas pautas, Marian, de cómo decir, uy, si esto y esto y esto se cumple en la persona que tienes cerca o en una relación cercana, posiblemente esa persona está ejerciendo una actitud narcisista hacia ti. Sí, aquí hay desde lo más sutil a lo menos. Por ejemplo, personas que te dan un mensaje que aparentemente no es malo, pero te ponen una coletilla y pueden utilizar un lenguaje pasivo-agresivo. Ajá. Por ejemplo, te pueden decir, ahora lo pongo un poco más exagerado. Sí. Uy, este bañador es fantástico, si tuvieras menos kilos estarías aún más guapa. Si te van haciendo eso va minando tu salud y tu autoestima. Claro. Porque hacen que te vayas cuestionando. Esto lo pueden hacer con algo más evidente, pero con cosas muy sutiles que poco a poco erosionan tu autoestima y tú vas sintiendo que empiezas a dudar de ti misma. Si uno empieza a dudar de sí mismo o de sí misma, ahí ya empieza a haber algo que es extraño cuando aparentemente tenías tu paz y armonía. Cuando una relación fluye, constantemente no atenta a la paz y la armonía. Muy bien. Esto por un lado. Por otro, cuando hay refuerzos intermitentes, como decíamos, cosas que son fantásticas y otras que después parece un problema, cuando constantemente sientes que hay un conflicto. Porque los narcisistas se nutren del conflicto. Y eso también va haciendo que tú pierdas energía y te desgastes. Claro, tiene que haber energía moviéndose para que ellos la puedan captar, ¿no? Digamos, la ponen ahí encima de la mesa. Cuando te ves que te estás explicando de más, que todo está siendo difícil y que parece que no hay un entendimiento. Y tú crees que a lo mejor es algo que está fallando o intentas pues que se entienda bien o que no se interprete. Cuando empiezas a sentir que tienes menos ganas de estar con los demás o que te vas aislando o que se van produciendo situaciones donde empiezas a sentirte responsable o te sientes reprochada o reprochado, pero puede ser también sutil, de forma que estimula la culpa. Y tú constantemente te ves diciendo, uy, no estoy bien, o tendría que hacer esto, o quizás tenga que ceder más recursos. Y sin darte cuenta vas cediendo en muchas cosas porque das un margen de duda y antepones la comprensión al amor hacia ti y hacia cómo destruir los recursos y no te planteas si esa relación está siendo equitativa. Pero si te fijas, muchas de las cosas en comparación, lo que uno está ofreciendo y dando es mucho más para algo pequeño que muchas veces se puede utilizar o no como que se te ha dado, pero de alguna manera la sensación que tienes profunda es que hay algo que no se está valorando. Muchas veces también puedes darte cuenta que hay algo que no cuadra entre las palabras y lo que te hace sentir. Y de alguna manera puede utilizarse eso como que tienes un exceso de sensibilidad, como que piensas mal. Sí, que encima está en tu defecto, es porque tú eres la que eres defectuosa, ¿no? Digamos, o defectuoso. Pero entonces una persona empieza a decir, bueno, a lo mejor hay algo de eso.
Ya. ¿Sí? Porque las personas que tienden a la empatía también quieren darse cuenta si hay algo que tengan que responder de sí mismas. Claro. Las personas narcisistas eso no lo hacen. Pero si ceden algo es porque ganan mucho más. Entonces, cuando uno ve que cede, lo puede interpretar como que quizás no estaba siendo justa con estas etiquetas. Correcto. Y que estoy enjuiciando. Pero luego, a largo plazo, puedes ir dándote cuenta que ese ceder después ha reportado muchos más recursos. ¿Sí? Entonces, vale. Eso es una de las muchas herramientas. Entonces, cuando uno empieza a sentir que empieza a agotarse su energía, que le cuesta levantarse, o que le cuesta pensar, o que va perdiendo de alguna manera el gusto por vivir, por hacer o por compartir, y parece que tengas problemas de comunicación cuando nunca los has tenido, o no entiendes cómo no se entiende, o cómo no se pueden llegar a pactos, o si se llegan, hay algo que siempre lo estropea, o siempre ocurre algo. Uno tiene que empezar a pensar que aquella relación tiene muchísima toxicidad, y ya tiene que empezar a pensar en los componentes y sobre todo qué está pasando en mi cuerpo, qué me está diciendo mi cuerpo. Si yo estoy con una sensación de que se me empieza a activar una sensación de hiperalerta o de vigilancia, esto es que ya hay un exceso de estrés. Ya hemos llegado demasiado lejos. Ahí donde se mira es el cuerpo y sobre todo lo que está ocurriendo, no lo que se ha dicho. Vale. Bueno, con las palabras se juega, muy bien sabes. Claro, no hay que mirar lo que me digan, sino lo que me hagan, ¿no? Eso es lo que va a mostrar realmente y lo que yo siento, ¿no? ¿Cómo son las conductas de esa persona y si son coherentes o no? Vale. Porque a partir de entonces muchas conductas te empiezan a dar las pistas de que hay cosas que no están concordando. No sé si alguno de los que nos ven, que nos oyen, oirán alguna vez de fondo algún ruido. Esa es la energía narcisista de todo el mundo que está intentando que esto no salga a la luz y que sea materializado en una obra cerca de donde está ahora mismo María, pero se oye todo perfectamente, o sea que el mensaje está llegando perfecto. Pues sí, es el efecto taladro. Vamos a crear te taladra el coco y te taladra la energía. Ya tenemos otro título para un posible libro, el efecto taladro. El taladrador. Buenísimo. Vale, entonces, supongamos que hemos detectado y que empezamos a hacer el check de todo esto y oye, pues sí, mira, llamo a María, voy a trabajarme, pero claro, mientras esto ocurre, salvo que no haya algo muy evidente y muy grave, lo más probable es que esa persona siga conviviendo o siga relacionándose, a lo mejor a la fuerza, a lo mejor porque todavía no lo tiene del todo claro, con la persona que tiene esa conducta narcisista. ¿Algunas sugerencias, María, de mientras esa persona toma conciencia, se ayuda, para seguir en el día a día al lado de o cerca? Sí. Mira, esto es difícil. Porque cuando tú empiezas a tener un cansancio, empiezas a detectar esto, una de las cosas principales es buscar la manera de darte espacio, de intentar no coincidir con esa persona. Por lo tanto, significa que tendrías que buscar maneras de no tener el mismo espacio porque te anula el pensamiento, te anula la capacidad de estar en ti para poderte dar cuenta y para poderte hacer cargo de ti, porque el estrés y el exceso de estímulos, y sobre todo si son personas sensitivas las que están padeciendo esto, hace que sea muy difícil dar pasos y que de alguna manera estés inundada por un exceso de cortisol, porque no olvidemos que también hay una parte neurobiológica y neurofisiológica en este componente. Entonces, ¿qué les digo a las personas? Que intenten salir lo máximo de casa, que se planeen actividades y sobre todo que retomen relaciones sociales, porque cuando tú empiezas a darte cuenta, una de las cosas importantes es el contraste y el darte cuenta que realmente te estabas engañando o que estabas minimizando los efectos adversos y que otras personas de alguna manera se estaban dando cuenta o te validan en que aquello no es sano. Eso por un lado. Claro. Otro es, a la medida que lo que puedas, pues irte un fin de semana fuera o buscar la manera. Y si es posible, lo más evidente, lo más importante es contacto cero, porque uno tiene que recuperar su centro,
uno tiene que recuperar su vida. Entonces, tenemos que hacer cosas que nos gusten, cosas que nos lleven a la creatividad, cosas que nos lleven a la conexión. Claro, vas Pues diciendo desde eso. bailar, caminar, sí, el caminar, por ejemplo, regula, relaja. Claro. Tienes que ir a la naturaleza, a imbuirte de cosas naturales. Si tienes un animal, tener más contacto, porque tienes que tomar contacto con la vida y con la vida que transpira en ti. Y para poder respirar la vida necesitas un mínimo de tranquilidad, porque estas personas perturban tu paz. Claro, yo cuando vas diciendo eso, y me parece, claro, lo más razonable, ¿no? Tiene mucho sentido. Por otro lado digo, aunque tomes conciencia, qué difícil se me hace, al menos desde lejos, ver que una persona sea capaz de hacer todo ese recorrido por sí misma, ¿no? Porque decíamos antes también que había cierta adicción a eso, ¿no? Desde el lado ese que tú decías, ¿no? De ahora te doy, te quito, saben medir muy bien la recompensa, lo que luego te quitarán. Claro, ¿cómo consigo ese contacto cero? ¿Cómo consigo no sentirme mal porque me voy a bailar, ¿no? Sin apoyo? Supongo que aquí la función de esta persona, ¿no? Del psicólogo, que desde este enfoque consciente te ayuda, es súper importante, pero ¿habría algo que también pudiéramos decirle a esas personas que ya medio lo detectan y que incluso intentan ese espacio personal y no lo consiguen porque se sienten culpables, porque sí, creen que están abandonando ellos, ¿no? Alguna pequeña pauta, aunque entiendo que esto es súper individualizado, que lo que hay que hacer es un trabajo personal, ¿no? Pero como decir, oye, mira, o simplemente quizás debamos decirle, si lo intentas y no puedes, mayor señal aún de que necesitas de verdad trabajar este tema, ¿no? Está claro, claro. Aquí hay varias cosas. Una de las cosas que es difícil es que se genera un sentimiento de falsa lealtad. Eso es. Porque hay muchas personas que consideran que tienen que hacer todos los esfuerzos para mantener las relaciones, para intentar comunicarse, para cerrar bien, para que no haya enfados. Entonces, como no se dan cuenta que con un narcisista es imposible, claro, aplican la forma aparentemente natural con cualquier persona sin tomar conciencia de que estamos hablando de una persona que depreda. Exacto. Donde no hay corazón. Entonces es uno de los fallos en el sentido de no cuidarse personalmente y de no saberse proteger, ¿sí? Pues, otro es el exceso de culpa. La culpa es tan grande y la sensación de que hay algo errado que a veces hace muy difícil poder ver con claridad. Luego hay un sentimiento de impotencia tan grande que ha quitado la energía. O sea, claro, todo eso está ahí. Claro. Entonces, cuando no tenemos ningún tipo de relación social o medio social o un lugar donde podamos encontrar cierta paz, puede ser un parque, pero quiero decir, las relaciones sociales aquí son primordiales, porque a lo mejor tienes que tener a alguien que te acoja unos días para tomar perspectiva. Claro, sí, sí. Cuando tú no tienes un buen entorno, imagínate que es alguien que se ha ido a otro país y se ha encontrado, que ha dejado la familia, los amigos y se encuentra allí. Pues eso puede pasar de todos, ¿eh? Claro. Entonces tiene que buscar la manera, primero, de informarse qué es el narcisismo, ir comenzar a leer o tener material donde pueda reflexionar y pueda darse cuenta de por qué aparentemente siendo una persona con cierta vitalidad y estando bien, todo se ha ido deteriorando. Aquí juegan muchos factores porque desde la parte psicológica, si nosotros hemos tenido muchas situaciones dolorosas o no saneadas en nuestra historia y periodo infantil, se va a acoplar mucho más. Por ejemplo, si hay algo en el apego. Yeah. ¿Sí? No es lo mismo un apego seguro que un apego inseguro. Entonces, cuando todo esto no ha podido de alguna manera organizarse, y hay muchos niños internos que no han sido de alguna manera cuidados, que no han podido ponerse desde una perspectiva amorosa y desde un adulto que se puede encargar de su interior, comprendiendo el sufrimiento y validándose, es más difícil que tú tengas recursos y tengas la fuerza para salir, y a más tiempo haya sucedido, o cómo haya sido tu bagaje anterior, ¿no? Porque a lo mejor has tenido un padre o madre con maltrato, o un padre narcisista, o una madre que era narcisista, es decir, todo esto cuenta y suma. Claro, si tú estás unos meses con una persona narcisista, saldrás agotado o agotada y te puedes ir recuperando, pero si te has tirado 2 años, la recuperación y los niveles de cortisol te pasan factura.
Ujú. Porque estás rota o rota y tienes que comenzar a construir una identidad. Y al mismo tiempo hay una sensación que utiliza el narcisista, que es cuando tú te estás recuperando, te provoca un conflicto o te invade. Ujú. Y ha Claro. podido pasar unos meses y tú te encuentras que a través de un amigo ha hecho una estrategia para triangulizarte, o te has encontrado un mensaje o algo que no debía de estar, o te pide algo que era suyo. Que decir, esto también va sucediendo. Claro que sí. Entonces hemos de mirar qué tipo de grado de narcisismo tiene la persona, porque hay personas que son vengativas o con tendencia más perversa, Ujú. y eso puede dificultar, igual que pueden haber narcisistas que dicen ya no me sirve el recurso, y al mes siguiente ya están con otra persona. Ya. Bueno, me parece súper amplio, súper completo, creo que va a ayudar muchísimo. Desde el lado del que recibía la información, yo estaba acumulando ahí un montón de información interesante. Me parece que es un buen momento para dejar aquí el capítulo, pero por supuesto, si a alguien ya esos primeros indicadores que tú decías le han resonado, si esa falta de energía, si todo eso le resuena, yo por repasar diría que el primer paso, tú hablabas, infórmate, pues mira a fondo esta entrevista, en tu web hay mucho contenido sobre narcisismo, descárgate el ebook para chequear cómo detectar esa relación narcisista y si todo eso va encajando, pues a mí honestamente me parece que la figura de alguien que te acompaña, que te guía en algo tan potente que se puede identificar casi como una adicción es fundamental. Así que no sé si tienes algo que añadir a esto que decía yo, Marian, sobre el tema, en esta primera aproximación al narcisismo, que quizás tendríamos que hacer más en algún momento. Sí, la adicción, en cuanto que hay una parte bioquímica, ¿sí?, que tiene que ver con lo que llamamos un bombardeo amoroso, que se define así en la literatura, porque al principio ha habido un exceso de acercamiento y que todo parecía bonito, todo era bellísimo, todo era fantástico, todo eran proyectos, todo eran proposiciones. Entonces toda esa química hace que en un momento determinado, de golpe, cuando empieza a ver lo que llamamos el descarte y la persona empieza un proceso de evaluación que es progresivo, uno no se da cuenta y toda esa química está actuando en el organismo. Claro. Imagínate si esa persona para ti era una pareja. Claro. Todavía es más complicado salir de ahí, ¿sí? La parte química, la parte emocional, la parte social, la mental Exacto. y de alguna manera cuánto te has dado a esa persona y cómo te has vinculado. Claro. Porque también hay una ruptura con el proyecto, con la idea que tienes de esa persona, pero también la sensación de sinsentido que te deja y de incomprensión. Claro. Y de intentar encajar las piezas, porque piensa que la confusión está formando parte de esta relación o de estas relaciones, hasta que lo encajas. Muy bien, Marian, muchísimas gracias por la aportación esta final y gracias a todos los que nos están oyendo, a todos los que nos están viendo. Por supuesto, si pueden, pues que le den a seguir, le den like, le den a suscribirse, porque esto no solo ayuda a que el siguiente les avise a ellos, sino que en el fondo pues las plataformas detectan ese interés y nos ayuda a llegar a más personas y en temas como estos yo creo que es fundamental llegar a muchas personas y abrirles la parte de la psicología consciente como una alternativa. Así que nada, a todos los que estáis ahí, muchísimas gracias. Estaremos de nuevo en un próximo episodio o capítulo de Psicología Consciente, de Apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte. Y a ti, Marian, como siempre, muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. Hasta prontito, gracias. Un saludo, gracias.